Y empezamos la lectura en la primera parte del versículo 1, que dice así: porque hermanos, no quiero que os quedéis sin entender el significado de lo que les sucedió a nuestros padres. Y aquí vamos a hablar un poquito de la historia de Israel. Ya la mayoría de cosas aquí se describen los grandes momentos del pueblo de Israel desde que salió de la esclavitud. Y Pablo está hablando a un pueblo que no conoce mucho la historia de Israel, no tenía los medios para conocer las cosas como nosotros. De pronto para ellos era un poco desconocido, y él en pocos minutos le hace un resumen de lo más importante que sucedió en la historia de Israel. Y si ustedes ven, venimos de un proceso hablando de la libertad, ¿cierto? Todos estos domingos pasados, y Dios cómo nos ha dado libertad a través de la gracia. Libertad en muchos aspectos, como decía, hasta de no cobrar por predicar, que no tuvieran un salario como lo hacía Pablo, ¿no es cierto? Él tenía la libertad de cobrar o no cobrar, pedir ofrendas o no pedir ofrendas, y tenía la libertad de pronto de hacer las costumbres de uno o de otros que de pronto fuera mal visto. Y eso es parte de la libertad que el Señor nos da, que es lo que hemos hablado en las dos últimas semanas a través de Raimundo y de Jaime, que nos ayudaron a compartir esta palabra. Y hoy como que mete un salto, pero tiene que ver un poco de lo mismo. Empieza a hablar de la historia del pueblo de Israel para que entendamos, y a recordar cosas del pasado. El pasado, como digo, mucha gente dice es mejor dejarlo atrás, lo que es una carga de gente que le encanta vivir con las cosas del pasado, cuando le muere un familiar y viven atrapados, y el Señor siempre dice, no miren el pasado, miren con esperanzas del futuro. Pero hay veces que es necesario mirar la historia. La historia es importante, ¿para qué? Para no repetir los errores del pasado, ¿no es cierto? Y hay cosas que se añoran, pero la idea es que siempre, no como el abuelo decía que todos los tiempos pasados fueron mejores, ¿cierto? Al contrario, nosotros decimos todas las cosas del futuro nos traen cosas mejores. Esa es la mejor actitud que el Señor nos habla. Pero hay veces que sí tenemos que mirar la historia y recordar con gratitud la historia. Hoy no quería hablar del coronavirus, pero voy a hablar del coronavirus y algo más peligroso que el coronavirus, algo más mortal que el coronavirus. Así que quiero que estén muy atentos. Entonces le dice, no se queden sin entender el significado de lo que le sucedió a nuestros padres. Le decía, nosotros tenemos una fe basada en la historia. Nosotros podemos decir, tuvimos un Señor Jesucristo que nació en el pueblo de Israel, que murió crucificado. Está basada nuestra fe en cosas históricas, en hechos históricos, arqueológicamente demostrables. No es una fábula, no es algo que nos contaron, es cosas que se pueden corroborar arqueológicamente. ¿Estamos de acuerdo? Y no es una fe así ciega, sino que tenemos bases históricas, no apareció de la noche a la mañana, de otro planeta, lo que creemos, sino que podemos a través de la historia corroborar, y al contrario, todo lo que la Biblia dice es corroborable arqueológica e históricamente. Cosas que la historia no sabe, la Biblia sí lo sabe y les da señales. Y por eso Pablo dice, no quiero que ignoren la historia. Yo creo que todos tenemos una historia, aparte, no solamente por Israel, cada uno tenemos una historia, y es importante recordar de dónde nos sacó el Señor. Yo creo que todos, como digo, tienen una historia particular. Cada vez que hablamos por ahí con los hombres, el jueves estuvimos hablando de los medios donde nacimos, los amigos que tuvimos de niños, muchos de ellos terminaron en las drogas, muchos de ellos ya están muertos por el pecado. Cada uno estuvo en un medio particular que recordamos, y el Señor dice, oiga, si no me hubiera rescatado el Señor de allá, o estaría en las drogas, el alcoholismo, quién sabe cuántas, o enfermedades venéreas, no sé, cualquier cantidad de cosas pudieron haber sucedido si el Señor no nos sacó de ahí. Y nuestros padres, y vemos la historia de nuestros padres, estos días, precisamente hace 8 días estaba en un matrimonio, y la novia me contaba, es como el primer matrimonio que se da en mi familia. El matrimonio no existía para la familia, o sea, nadie creía en el matrimonio. Y venían hoy como que las familiares con una expectativa, como que así que se va a casar, y eso no existe. Y uno dice, mire la historia cómo se puede partir. Y ahí es cuando uno recuerda lo que el Señor donde nos sacó y qué ha hecho a través de nuestra vida para tenernos hoy aquí sentados. Y por eso es importante recordar la historia.
Y no para uno decir, oiga, yo soy bien listo, yo sí le creía al Señor y por eso estoy aquí. ¿Por qué? Porque mire, recordemos Efesios 8, 2, 8 al 9, que dice que por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y es un pasaje que nunca podemos olvidar, porque todos, si estamos ahí aquí, es porque el Señor nos dio ese regalo, nos escogió para que conociéramos la verdad y nos sacara de esa esclavitud del mundo. ¿Sí? Eso nunca lo podemos olvidar y es lo que Él quería hablar del pueblo del Señor. Si uno vive la historia del pueblo de Israel, decía, estaban esclavos, decidieron estar esclavos, ¿sí? por un periodo egipcio, y era como todo esclavo, simplemente reciben órdenes y muéranse en la vida recibiendo órdenes. ¿Estamos de acuerdo? Y no había esperanza ninguna. Eran aproximadamente 600,000 hombres. Habían aproximadamente 600,000 hombres que habían en ese momento, no se contaban las mujeres y los niños cuando salieron de la esclavitud. Estamos hablando de un pueblo de 2, 3 millones de personas. ¿Sí? ¿Estamos conscientes de eso? Entonces, y ahí empieza la historia del pueblo de Israel, cuando el Señor de forma milagrosa, a través de todas las plagas que ya todos conocemos, hizo que salieran y le dieran libertad a este pueblo. Y ahí empiezan a suceder cosas maravillosas que empiezan a describir aquí. Mire lo que dice enseguida el versículo el 1, la parte B del 1. ¿Sí? ¿Todos están ahí? Todos ellos fueron guiados por una columna de nubes y todos ellos pasaron por el mar. Y en relación con la nube y con el mar, todos fueron inmersos en Moisés, pero además todos ellos comieron el mismo alimento del Espíritu. Todos ellos bebieron la misma bebida del Espíritu, porque bebieron de una roca enviada por el Espíritu que les estuvo guiando, y esa roca fue el Mesías. ¿Quién hizo esto? El Señor, ¿no es cierto? Y decimos, mire cómo lo fue guiando a través de las nubes, cómo les abrió el mar, ¿no es cierto? Eso es algo sobrenatural. Y le decía, oiga, nunca olviden eso. Estamos hablando muchísimos siglos después, y de todos modos el pueblo siempre recordaba esto. De los padres a los hijos le estaban recordando, mire lo que el Señor hizo, recuerden la historia, nunca olviden. Y los padres le decían a los hijos, no olviden nunca lo que el Señor hizo por nosotros, de sacarnos de allá, a través de algo espectacular. Y eso dice, tiene que ver, y es el mismo proceso ahorita, si lo analizamos, el mismo proceso que tuvimos cada uno de nosotros. Dios tiene los mismos métodos para sacar al pueblo de Israel, como nos hizo los mismos métodos para sacarnos a nosotros. Primero nos fueron guiados, dice, por una nube. ¿Nosotros seríamos guiados o no a recibir la palabra? Bueno, estábamos por arriba con el Señor, su presencia encima de nosotros, llevándonos a conocer su palabra. Dice, después lo rodea. ¿Quién estaba frenando las paredes del agua en el mar? ¿No estaba el Señor ahí? ¿Sí? Y eso tiene que ver con la inmersión, como nos dice, tiene que ver con la parte también del Espíritu. Representa el bautismo, a través del Espíritu. Y el bautismo por eso es inmersión. Nosotros estamos rodeados completamente de agua, ¿sí? Y así era como el Señor estaba por arriba, estaba a los lados, estaba abajo, sosteniendo al pueblo de Israel mientras lo pasaba a la tierra prometida. ¿Estamos de acuerdo? Y después decía que les dio de comer. ¿Quién nos da a nosotros de comer? ¿Ah? A través de la palabra, ¿no es cierto? Decía, es el alimento del Espíritu, que ¿quién nos lo da? El Señor, ¿sí o no? Decía, nos dio la misma bebida del Espíritu también. Recuerden que el pueblo siempre fue alimentado a través del maná y a través de agua. No era que las rocas estuvieran dando por encima del desierto, porque vemos parte donde el Señor siempre le garantizó agua, que podía ser a través de pozos, podía ser una piedra, cualquier yacimiento les tenía, pero el pueblo iba teniendo agua, algo vital para nuestro cuerpo. Pero decía, no solamente es alimento físico, sino alimento espiritual. Siempre les llevó a través de la tabla de la ley, dándoles palabra todo el tiempo. ¿Para qué? Para que tuvieran vida abundante. Ese era el propósito del Señor. Y así lo hizo con nosotros también. ¿Quién nos alimenta espiritualmente? El Señor, ¿no es cierto? El Espíritu Santo. A través de personas, como también lo hizo a través de Moisés. Pero hay algo bien importante aquí,
si ustedes ven los siguientes pasajes a partir del versículo 5, que habla de todos, ¿o no? ¿Sí o no? Empieza una palabra a aparecer ahí, en la versión internacional aparece 2 veces, en la Reina Valera aparece creo que 5, en la versión que acabamos de leer también aparece 5. Dice, todos ellos fueron guiados por una columna de nubes, ¿sí o no? Todos pasaron por el mar, dice, y después todos ellos comieron el mismo espíritu, todos ellos bebieron la misma bebida. Aquí en esta versión son 4. ¿Por qué resalta que era todos? Porque era todos. Nadie podía tener excusa que a mí el Señor no me dio. ¿Me explico? ¿Aquí a todos les ha dado palabra? A todos les ha dado palabra, ¿sí o no? Entonces todos, dice, son guiados por Dios, todos son bautizados, inmersos en Moisés, todos comieron el alimento espiritual, ¿no es cierto? Y todos tienen a Cristo como sostén, como el que los mantiene, los acompaña y los da el alimento. ¿Sí? ¿Está ahí claro? ¿Sí? Eso quiere decir que todos tuvieron la misma oportunidad, todos experimentaron lo mismo, todos tuvieron acceso y Dios se acercó a todos. ¿Aquí alguno puede decir a mí no? No, la palabra es muy clara. Lo hizo con el pueblo de Moisés y lo ha hecho con la iglesia actualmente. Y eso es importante, que tiene que ver, porque el Señor le habla a todos, no le habla a un grupo especial. ¿Me explico? Y entonces nadie tiene excusa de que a mí el Señor no me habló, el Señor no tuvo misericordia conmigo. La misericordia y la gracia es para todo el mundo. ¿Hasta ahí claros? Miren lo que dice Eclesiastés 9:11, y me gustó este pasaje para compartirlo con ustedes. Eso lo escribe Salomón y dice, me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan los buenos y los malos tiempos también. Fíjense que uno ve gente, dice, puede estar muy educada, y a pesar de eso no tiene trabajo y le va mal económicamente. ¿Cierto o no? Hay gente que puede ser muy pobre en conocimiento, pero le va muy bien económicamente. Hay gente que tiene salud, otros que no, pero al final pasan las cosas y todo el mundo experimenta todo. Nadie está exento de pasar una circunstancia difícil, ni nadie está exento de tener éxito en la vida, ¿o no? Por muy que la gente dice, no, es que yo nací pobre y entonces yo no tengo posibilidades. No es cierto. La mayoría de gente próspera en la vida han sido pobres también. Entonces fíjense que nadie tiene excusa. ¿Por qué? Porque todos tienen oportunidades de salvación. Y el Señor dice que en los últimos tiempos todos conocerán la verdad. Y como digo, a través del conocimiento del internet, en este momento estamos en los últimos tiempos y todo el mundo tiene oportunidades. Dicen los expertos, no hay época en la historia de la humanidad con tanta información, con la gente con tanta oportunidad de conocer las cosas del conocimiento, no solamente de la Biblia, sino de todo. No hay tanta oportunidad para hacer dinero y para ser próspero como en esta época, a través de toda la historia. En este momento nadie tiene excusas. Y Pablo le estaba diciendo lo mismo a la gente. Todos pasaron, todos tuvieron oportunidad, todos han sabido lo que es la presencia de Dios. Nadie tiene excusa de no tener conocimiento de la palabra. ¿Y eso qué nos dice? En cierta manera, primera enseñanza que Pablo le dice aquí, los privilegios no son garantía de éxito. Y si algo vamos a aprender del pueblo de Israel, es que tuvieron todo. Dios estaba con ellos. Dios hizo cosas milagrosas con ellos. El inicio del pueblo de Israel no debería tener nunca fracasos. ¿Por qué? Porque vieron a Dios de primera mano, el pueblo los oyó de forma audible, ¿cierto? Les dio sus instrucciones en forma clara. Y a pesar de eso, dice la misma palabra que yo nunca me imaginé que tan poco tiempo se olvidaran de mí. ¿No dice la palabra? Dice, todos recibieron, a todos los acompañé, todos me oyeron. Y a pesar de eso, rápido se fueron a buscar otros dioses. Entonces uno dice, oiga, usted pudo haber nacido en una familia cristiana, usted
Usted tuvo el privilegio de conocer la verdad desde niño. Y a pesar de eso, de pronto se ha alejado de Dios. Y precisamente dice, pero, ahí viene el pero en el siguiente, en el versículo 5, si se dan cuenta. Pero Dios no se sintió complacido con la mayoría de ellos. Por lo que sus cuerpos quedaron, ¿qué? Tirados en el desierto. En algunas versiones dice eliminados en el desierto. Fueron destruidos en el desierto. Y uno dice, qué tristeza. La mayoría de gente murió en el desierto. Dicen, la mayoría. Todavía antes de que pasaran, pero dice, la mayoría quedaron en el desierto. ¿Ah? Uno dice, qué tristeza. En 40 años, la mayoría de gente que vio todo esto, todos vieron, pero la mayoría murieron en el desierto. Cuando el Señor le había prometido que iban a ir a la tierra prometida. ¿Se habrán salvado algunos de ellos? Moisés no pasó la tierra prometida. Moisés, solamente 2 llegaron a la tierra prometida de la generación que arrancó. Los otros eran los que habían nacido a través de los 40 años en el desierto, que no conocieron la esclavitud. De los que conocieron la esclavitud, solamente 2 vieron la tierra prometida y pasaron a la tierra prometida. ¿Qué porcentaje es eso? 2 de ¿cuántos? De 600,000 que arrancaron. ¿Ah? Dice, no todos pasaron, no todos aprendieron. Ahí sí, de haber recibido todos, la gran mayoría se quedó en el camino. Y como empezábamos el año aquí, no es el tema era lo que el Señor nos habló en el primer. Me llamaba la atención cuando leía eso. Dios no se sintió complacido, que era una meta de este año. Decía, vamos a hacer cosas que el Señor se complazca de nosotros, no que a ver que me complace a mí para el 2020, porque lo importante es que el Señor se complazca con lo que uno hace. Eso es lo importante. Y me llama la atención que aquí el Señor dice, no se sintió complacido con ellos. O sea, empezó el viaje y en estos 40 años al final dijo, no sirvió nada lo que yo hice por este pueblo. Pero la misericordia de Él siempre dijo, así sean 2, con 2 sigo adelante y voy a cumplir mis promesas de que van a ser como la arena del mar los descendientes de esta generación. O no lo había dicho, no le había dicho a Abraham. Él cumple su pacto, sigue siendo fiel, así sea con 2, con la minoría, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué Dios se desagradó tanto de la mayoría de ellos? Una pregunta. Dice, ¿por qué se desagradó? ¿Por qué no se complació con la mayoría? ¿Ah? Ahorita, en el pasaje viene la respuesta de una vez, ¿cierto? Pero uno dice, ¿por qué el Señor no se complace con nosotros? No hablamos del pueblo de Israel. Como digo, toda esta enseñanza es para nosotros. ¿Y por qué el Señor no se complace con nosotros? ¿Será que también no se complace con la mayoría? Yo decía, ¿qué porcentaje de este grupo se salva? ¿Qué porcentaje de este grupo era prometida? Si aplicáramos esa misma estadística, eran 60,000 y pasaron 12, aquí somos 20, entonces ¿cuántos pasan? ¿Y medio? A mí en la discusión dice uno, que mucha gente dice, no, es que todo el que ha recibido al Señor se salva. Y entonces sí, ¿qué pasó aquí? ¿Para qué se salvaron? ¿No se salvaron? Simplemente no disfrutaron la tierra prometida. Son preguntas que los más grandes teólogos se la pasan discutiendo y todavía no llegan a un acuerdo. Como siempre digo, yo prefiero tener la duda y hacer lo que el Señor le complazca, ¿cierto? Con temor y temblor, como dice la palabra. Pero esta gente fue los escogidos, les mostró todo y a pesar de eso la mayoría se quedaron en el desierto muertos. Y dice que tomaron en poco, mire lo que dice la palabra. ¿Tomaron en poco qué? La gracia
Eran los privilegiados, eran los escogidos, como hemos sido nosotros, pero no les significó mucho la gracia. Tomaron un poco la libertad. Estaban libres el pueblo egipcio. Deberían estar muy agradecidos. Y al poquito tiempo dice: Señor, ¿para qué nos trajiste aquí? Era mejor estar esclavos. Tenemos la comida asegurada. Ese era el motivo de agradecimiento. Empezó a ser motivo de desilusión la libertad. Tenía de poco ser su pueblo cuando él les dijo: yo voy a ser, ustedes van a ser ahora mi pueblo. Nosotros somos su iglesia, su novia. ¿Seremos privilegiados por eso? Y tenían en poco su compañía. Dice: yo voy a estar con ustedes por donde quiera, yo los voy a guiar, yo los voy a llevar, los voy a alimentar, les voy a proveer todo lo que necesiten. Y ellos decían: Señor, mejor nos hubiéramos quedado allá atrás en la esclavitud. Eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Y es lo que dicen: no se olviden de eso. Nunca olviden esto, la historia del pueblo. Porque es que todas estas cosas nos sirven a nosotros para aprender. ¿Ellos cometieron errores? Muchos. ¿Para qué nos sirve a nosotros analizar la historia de Israel? Para no caer en los mismos errores. Y a pesar de eso, seguimos cayendo. Como les decía, el hecho de tener privilegiados no tiene garantizado nada, ni los buenos comienzos nos garantiza finales buenos. Hoy estamos aquí reunidos en comunión con el Señor, gozosos de tener su palabra, de poder tener libertad, de podernos reunir. ¿Y eso nos garantiza que vamos a terminar nuestra vida bien? Le digo, pasa en los matrimonios. ¿Cuándo ustedes tienen garantizado que su matrimonio no va a fracasar? Nunca. Usted puede recordar la luna de miel, como los fumeros de novios, toda la cosa. Usted puede estar recordando las bellezas que ha tenido durante toda su vida. Y ustedes pueden estar hoy celebrando los 50 años de casados. Y al otro día se puede terminar el matrimonio. ¿O no? Y es lo mismo en la vida. Es importante recordar las cosas pasadas para aprender de los errores y no volver a caer en ellos. Pero tiene que estar cuidando todos los días su andar. ¿Por qué? Porque nadie le garantiza que no vaya a fracasar. Yo siempre les digo, ¿el éxito cuál es? Y tuve la oportunidad ahorita que estuve en México también de hablar mucho con la familia en eso. Porque la gente dice: es que yo soy exitoso, somos exitosos, porque los negocios, porque todo nos va bien, porque hemos prosperado, salimos de la pobreza. Digo, el éxito viene la palabra exit, que es cuando uno sale, la salida. El día que uno esté en el lecho de muerte, ese día es ahora sí exitoso, ¿no? Antes no, porque 8 días usted puede cometer la mejor embarrada del mundo y terminar como lo peor. ¿Me explico? Hasta el día que está en el lecho de muerte usted sabe si es exitoso o no es exitoso. Mientras tanto, no se sabe. Toda la vida tiene sub y bajas. Y en una de esas le tocó acabar su vida cuando estaba abajo y fracasó en la vida. ¿No es cierto? Por eso debemos ser constantes y mirando siempre hacia arriba para ser cada día mejores. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Pasemos al versículo 6 para que no se me asusten, porque esto, como digo, es más peligroso que el coronavirus. Tiene más muertes que el coronavirus. Estas cosas sucedieron, dice. ¿Para qué? Vuelve y repite. Fíjense que vuelve y repite. Y cuando repite la palabra de luz, para que tengamos atención a eso. Estas cosas sucedieron como acontecimientos históricos imaginados de antemano, advirtiéndonos que no pusiésemos nuestros corazones en las cosas malvadas como lo hicieron ellos. ¿Sí o no? El Señor dice: vuelvo y le repito, para que eso, una advertencia para que no pongamos nuestros corazones en las cosas malas que hicieron ellos. Y dice algo en otra versión, dice: esos codiciaron en hacer lo malo. ¿Qué es codiciar? ¿Qué es codiciar? Desear en lo profundo de su corazón, es eso, ¿cierto? Algo que es malo. El ser humano por naturaleza siempre termina deseando lo malo, a pesar de que el Señor haya hecho lo que haya hecho en su vida. La tentación siempre está ahí y el hombre tiende a codiciar lo que es malo, a sabiendas que es malo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel?
codició lo malo. No acababa Moisés subirse al cerro a hablar con el Señor y ya los otros estaban haciendo otro Dios. Oiga, pero si el Señor le estaba dando todo, ¿qué necesidad había de eso? Ah, no, es que somos impacientes. Y hemos orado y Moisés nada que baja. ¿Y qué irá a hacer de nosotros? Entonces mejor hagamos lo malo. ¿Sabían que estaban haciendo lo malo? Claro que sabían. Todos sabían que estaban haciendo malo. Y a pesar de eso, la mayoría se quedó haciendo lo malo. Les decía, oiga, vayan a la tierra prometida, mire, vayan y recojan. Ah, no, esperemos, mandemos unos espías para ver si sí es cierto. ¿Sí? Y van y 10 dicen, uy, no, esa vaina está muy bueno allá, pero muy difícil. ¿Sí? Y el Señor le decía, eso es tuyo, ustedes les pertenece, vayan por eso, reclamen lo que es ustedes. Y ellos, uy, no, de pronto esa gente se porta mal con nosotros. ¿Sí o no? Y preferían hacer lo malo y quedarse en el sitio de comodidad donde el Señor los tenía en ese momento. Y así es el ser humano. Todos conocen las promesas del Señor, pero dicen, no, mejor, de pronto me voy por este ladito mejor. ¿No somos así? Codiciamos lo malo. Y empieza la lista, y ahorita vamos a ver por qué, a contestar la pregunta que decíamos ahorita. ¿Por qué Dios se desagradó de ellos? Miremos el 7. Dice, no sean idólatras como algunos de ellos. ¿Somos idólatras? Sí. ¿Qué es idolatría? Todo lo que adoremos diferente al Dios verdadero. Como decía, puede serse el trabajo. Si usted está más preocupado, le dedica más tiempo al trabajo que al Señor, eso es idolatría. Si usted dedica más tiempo a sus hijos, a su esposo o a su esposa, y usted dice, si se muere, me muero con ellos, eso se llama idolatría. Todo lo que usted ponga por encima del Señor, se llama idolatría. ¿Sí o no? Y cuando somos desobedientes, estamos obedeciendo a otros. Exacto, si no le hacemos caso al Dios verdadero y hacemos caso a otras cosas, pues también somos idólatras. ¿Sí o no? Entonces, lo que usted le ocupe lo que más ocupe su mente es lo que usted tiene su ídolo ahí. Ese es su ídolo, ¿me explica? Por lo que usted más sufra, ese es su ídolo. Y a esta gente le pasó lo mismo, y si quieren, estas citas las voy a dejar para que las tengan ahí en su... Bueno, esta se las voy a leer, pero las otras las voy a dejar para que la lean, que son más largas. Dice, no participemos de la inmoralidad sexual, dice, como lo hicieron algunos de ellos, en la consecuencia que murieron 23,000 en un solo día. Hay muchos pasajes en la Biblia y empieza a hablar aquí de las muertes, de lo que el Señor hizo. La gente empezó a hablar mal del Señor, a quedarse del Señor, y en un solo día llegaron a morir 23,000 personas. Por eso les decía que esto es más teso que el coronavirus. ¿Sí? Por idolatrar. El Señor es celoso, y eso nunca se les debe olvidar. El Señor es celoso. Y en una sola tajada decía, mueren 23,000. En la versión esta, muchas partes dice, 24,000, si no estoy mal. No sé por qué a quién se les cachó 1,000 de la cuenta, si fue a Pablo o a quién. Pero se supone que habla ¿ah? Aquí en el versículo 8 habla de 23, en el Éxodo 32:8 habla de 24,000. No sé quién hizo mal la cuenta, no explico. Dice, no forniquemos como algunos de ellos, dice el versículo 8, perdón. Y aquí en este número 25, del 1 al 18, dice que eran 24,000. Y viene otras historias y dice, no forniquen con eso. ¿Qué es fornicar? Todos lo saben. Otra dice, no tengan inmoralidades sexuales. Esta gente decía, oye, no, señor, pero es que las vecinas de allá están muy, por no decir buenas, entonces díganle simpáticas. ¿Sí o no? ¿A qué se refería precisamente la fornicación?
relaciona el Señor con esto. Le decía, miren, no se casen con yugo desigual con los incrédulos. Ellos son paganos, creen otras cosas. Hay todas las mujeres que quieren acá, pero con estas no se metan. Y ellos decían, no, qué pena, pero voy con ellas y las traían al campamento. Y cuando este hombre Fines, precisamente nieto de Aarón, de la línea sacerdotal, imagínate hasta dónde llega la tentación y el pecado. Era nieto de Aarón. Y decía, oiga, a mí ya se me olvidó ese cuentico de que debemos ser solamente con nosotros, me meto con las de allá. Y la trajo al campamento. Y el hombre dijo, qué pena. Fue y mató a su propio hijo, a la mujer también. Y eso es un ejemplo de ese hombre Fines, no sé cómo se dice, de que decía, aquí no entra ese pecado, cueste lo que cueste. Por eso quedó para la historia de él. Pero precisamente por esa idolatría y por esa corrupción que había, el Señor llegó y hizo morir a 24,000 en ese día. ¿Ah? Y el versículo 9, ¿qué dice? No pongan a pruebas a Mesías, como algunos de ellos. Vuelve a decir como algunos. Fíjense que no son todos. Y aquí vale la pena la aclaración. No es que todos pequen y hagan todos los pecados. Es que algunos pecan en una cosa, algunos pecan en otra, algunos hacen otra cosa. ¿Me explico? Pero todos ellos, el fin de ellos fue lo mismo. El Señor se enojó con ellos y muchos, aunque no murieron, pero no entraban a la tierra prometida. ¿Me explico? El Señor dice que fueron muchos eliminados. Dice que algunos precisamente los mataron las serpientes. ¿Cómo le ponen la prueba al Señor? Preguntaba yo. Cuando uno ora y el Señor de pronto no responde en el tiempo que uno espera, ¿usted a veces se enoja con el Señor? ¿Sí o no? Le dice, bueno, tome su serpiente para que se entretenga. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Ellos decían, oiga, Señor, no, es que usted no era como nosotros esperábamos, y es como nosotros digamos, y como no sé qué. Eso es poner a prueba al Señor y tentar al Señor. Yo me voy por aquí y me tienes que seguir. No, Señor, es que tú eres el que tiene que seguir al Señor, no el Señor a ti. ¿Me explico? ¿Qué hicieron ellos? Tentaron, renegaron del Señor. ¿Usted ha protestado alguna vez contra el Señor? ¿Usted ha renegado porque no se dieron las cosas como la conforme a tu voluntad? ¿Ya ha renegado con el Señor? Y el Señor le dice, sigan hablando contra mí y tome su serpiente. Y murieron otro tanto. Las cosas con el Señor son serias. Bueno, nos preocupan otras pestes, pero aquí estas pestes son más tenaces. Y después el 10, ¿qué dice? Y no os quejéis como lo hicieron algunos de ellos, o murmuren, dice otra versión, contra sus líderes. Estaba hablando mal de Moisés y Aarón a escondidas de él. O sea, una cosa precisamente es quejarse de Dios, tentar a Dios, retar a Dios, y otra cosa es retar y hablar mal de los que tienen alrededor. Fíjate que la relación es hacia arriba y vertical también. ¿Sí? ¿Y fueron destruidos por quién? Por el ángel destructor. Entonces fíjate que Dios tiene diferentes maneras de jalarle las orejas a su pueblo. ¿Sí o no? Para cada tipo de pecado, para cada tipo de rebeldía y un tipo también de disciplina. No hay que pecar en las 4 áreas. Con que alguno peque en una área, de todos modos tiene su merecido. ¿Me explico? Y como digo, esto no solamente para que lo dejemos allá y es que lo tenían merecido esos israelitas. Se nos olvida que todos pasamos por un juicio y no vamos a decir es que nos vamos a salvar por las obras o no que hagamos. Eso lo debemos tener claro. Somos salvos por gracia, pero tomamos la libertad, como les decía, de obedecer o no a esa gracia. Esa es la libertad que el Señor nos ha dado. Y si uno le cree al Señor, tiene que ser obediente al Señor. ¿Me explico? No es que yo le creo, pero sigo haciendo lo que se me dé la gana. Quiero seguir en esclavitud.
El Señor pagó un precio por nuestra libertad. Pero hay que ser consecuente con ese precio. ¿Me explico? El Señor nos puede, como digo, nos da un regalo. Siempre lo he dicho así. La gracia es un regalo. Y en Navidad a uno le pueden dar un regalo, o en cumpleaños, o el Día de la Madre, señoras, o el Día de la Mujer, como dicen, acuérdenles. ¿Sí? Pero usted se queda con el regalo ahí, si no lo abre, no lo disfruta. No, es que tan bonito el empaque y tan hermoso y no se queda, y gócese y manténgalo y cargue el empaque, pero si no lo abre, no disfruta el contenido. ¿No es cierto? Y así es la gracia, el Señor nos da la salvación por gracia. Pero si usted no hace lo que le corresponde hacer, pues no vive la vida que el Señor quiere y puede morir en el intento. ¿Me explico? Y esta gente dice, ustedes, hablando del pueblo de Corinto, le dice, ustedes son personas que han recibido palabras, ustedes son maduros y cristianos maduros, pero tiene que estar, esa experiencia tiene que estar equilibrada con la precaución. No se confíen. ¿Me explico? No se pueden confiar de que porque conocen mucha palabra no van a caer. Mire lo que dice 1 Corintios 11, 29 al 32, allá adelantico, que siempre lo leemos acá, para que vean la importancia de eso. Lo leemos cada 8 días en este lugar. Dice, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos, ¿qué? Condenados con el mundo. Fíjense que el Señor siempre da una salida. Le dice, mire, no se confíen. ¿Sí? Y por eso cada vez que se sienta usted a tener comunión con el Señor, en la mesa del Señor, le dice, evalúese. Dice, mire a ver que no haya ninguna de estas cosas que le desagraden a Dios. Mire sus ídolos. ¿Sí? Mire si se ha estado quejando del Señor. Mire si ha estado murmurando de las otras personas. Y usted mismo disciplínese y haga, como digo, castigue usted mismo si quiere, pero no permita que, espera que el Señor lo confronte. ¿Me explico? No se puede confiar en eso. Y por eso la oportunidad que nos da cada vez que se reúna a estudiar la palabra, dice, háganlo dignamente, analícese, revísese, y así se evitan muchos problemas de enfermedades, muchos coronavirus. Porque precisamente lo que está perdiendo es la corona. Estoy hablando de esa corona. Hay virus mortales, que es la desobediencia. Eso es lo que más le tenemos que tener miedo. Precisamente esto, dice que lo damos como ejemplo. En el versículo 11, que dice, estas cosas le sucedieron como acontecimientos prefigurativos y se escribieron como una advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Es una advertencia que el Señor hace. Todo lo que le pasó al pueblo de Israel debe servir de experiencia para nosotros y advertencia. Como decían algunos, no, pues que ellos estaban bajo la ley y tenían que someterse a la ley. Imaginen el castigo que nos corresponde a nosotros en la gracia. ¿No será peor? ¿Ah? Cuando fue regalado. Como dice uno, una cosa es que peque el que no conoce al Señor, pero ya conociéndolo, nos enfrentamos a un castigo mucho más severo, ¿no es cierto? Y el Señor mismo dice en la palabra, conforme a lo que han recibido, así también se les exige. Al que más se recibe, más se le exige. ¿Ah? Entonces la gente que se pone a jugar con la tentación y a hacerle caso al diablo, a pesar de conocer la palabra, mi hijo dice, mejor hubiera sido no haberme conocido jamás, dice la palabra. ¿Ah? Estamos en la gracia, entonces ¿cómo debe ser el castigo para nosotros? Fíjense cómo se comportó el Señor con esta gente. Eso era de tajo y morían, me digo, aquí preocupados porque llegó hay un enfermo en Bogotá. Aquí eran 30.000, 50.000 que morían un solo tacazo. Dios mandaba pestes y arrasaba con todo el mundo. Y uno dice, uy, el Señor tan enojón. ¿Enojón? Es que les ha dado todo, les proveyó de todo, a todos. ¿Me explico?
Entonces, ¿por qué jugar con eso? Mire lo que pasa en el Éxodo 32:6. En efecto, el día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Unos dicen se dedicaron a las orgías. La orgía básicamente es meterse con uno con otro, lo que venga es bienvenido. Y no es casualidad que el Señor diga así, o sea, la gente se sentó. Uno cuando se sienta, ¿qué? Está confiado, está relajado, ¿no es cierto? Vamos a disfrutar de la vida, de los quehaceres de la vida, ¿cierto? A eso se sienta y dice, se sentaron a comer y a beber. Muy bien, vamos a disfrutar de la vida, que la vida es sabroso. La vida es carnaval, dicen por ahí, ¿no es cierto? Y mientras lo que se demora en pararse, como dice, así se levantaron a jugar y se olvidaron del Señor. Se metió en la inmoralidad y se olvidaron de todo. Lo que se demora de alguien en pararse. Se dejó llevar por los placeres de la vida, por las cosas terrenales, y cuando se paró, ya se olvidó del Señor. Eso fue lo que pasó. Y empezaron a adorar a lo que primero que se les aparecía. Así es el ser humano. A pesar de que todos recibieron de la palabra y recibieron la verdad. Pero la mayoría hizo esto. Hasta el propio Aarón cayó. Y era el encargado. Y era el encargado de llevar la palabra, de llevar la verdad, y mantener la disciplina. Hasta el prefecto de disciplina llegó tarde, como dicen. ¿Sí o no? También le puede pasar. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Dios. ¿Quiénes caen entonces? Dice la palabra según lo que hemos venido estudiando. ¿Quiénes son los que caen? Pregunta, a ver. Unos son los débiles. Hablábamos hace poquito de los débiles en la fe. Pueden caer en la tentación, ¿sí o no? Estamos en un proceso, pero hay gente que empieza y cae, y un proceso y empiezan otra vez. Hay gente débil en la fe y caen. Pero aquí hay otros que caen también, que son los maduros, los que creen estar firmes, dice. Dice, ojo, porque hay firmes que caen. Dice, estén atentos, no desconfíen, porque también los firmes se caen. Y hay otros que se paran mirando, confiando en sí mismos y no confían en el Señor. Y hacen todo bajo su fuerza. Yo puedo contra esto, ¿cierto? Y ven la tentación y yo lo sé manejar. ¿Sí? Y eso no tiene que ver solamente con la tentación sexual. La tentación económica, como digo, las cosas que nos ofrece el mundo para tenernos enredados. Y la gente se mete en unas ataduras que cuando se da cuenta no se puede soltar. Y creía que lo podía manejar. Desde las redes en adelante. ¿Cierto? O el alcohol o cualquier cosa. El poder es una cosa bien peligrosa. Y dice, no, eso a mí nunca me va a pasar, no me va a pasar. Mire que no caiga, dice la palabra. Mire desde dónde empieza esto. Génesis 4:7. Dice, si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Fíjate que de todos modos el Señor nos dice, aquí nadie tiene excusa. No podemos decir, no, es que la tentación era más grande que yo, es más fuerte que yo. El Señor nos dice, de todos modos tú puedes dominarlo, lógicamente, ¿con quién? Con la ayuda del Espíritu Santo. Pero tiene que estar, ¿qué le dice? Atento, porque el pecado es como una fiera que está lista para atraparte. Y eso nunca lo podemos olvidar. Las fieras como tal de casa se la pasan en alerta y mirando a ver cómo se esconde para atraparlo a uno. ¿O no? Y eso está, como digo, desde la creación del mundo. Más se demoró, como digo, de
de hacer la creación cuando ya Satanás estaba encima, a ver cómo caía en la creación de Dios. Y ellos dijeron, pero ¿cómo así? Si estamos con Dios, tenemos todas las bendiciones de Dios, ¿por qué iban a caer? Simplemente se descuidaron, como digo. Desde Adán dejó olvidado a su señora, la descuidó, por eso estaba sola. Para eso está la pareja, para apoyarse uno al otro, para cuidarse el uno al otro. Ese es el propósito de la pareja. Si uno de los dos se descuida del otro, por ahí se puede meter el enemigo también. Por eso es la importancia de que los dos hagan devocional, que los dos oren, que los dos se cuiden, que los dos anden juntos. Es una forma de cuidarse. Pero el enemigo estaba mirando a ver a qué hora se metía. Digo, apenas la vea sola, por ahí le cayó. Por ahí cayó. ¿Sí o no? El enemigo es astuto, como siempre hemos dicho. No se confíen. Volvamos al versículo 12 de 1 Corintios 10. Por lo tanto, cualquiera que esté en pie, se ande con cuidado para no caerse. ¿No os habéis enfrentado con una tentación superior a la que la gente normalmente experimenta? Y podemos confiar en Dios, que no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Todo lo contrario, juntamente con la tentación proveerá la escapatoria para que podamos resistir. Fíjense que el Señor nos da una promesa ahí, para que nadie tenga excusa. Nadie puede decir es que la tentación era más grande que yo. Dice, no hay tentación que el Señor les permita que no pueda resistir. ¿Cuál es el papel nuestro? Estar alerta. No bajen la guardia. No se duerman. No se confíen que porque llevan muchos años en el Evangelio y viniendo a una iglesia, las tentaciones no están en el camino. ¿Sí o no? Verdaderamente cuando confían es cuando caen. Como dice, con temor y temblor. No dice que pierda la corona de vida. Dios siempre es fiel. O sea, no podemos decir es que el Señor me puso algo más grave. No, Dios ha prometido que le va a dar la fortaleza, que le va a dar la salida, ¿cierto? Tiene sus promesas desde la antigüedad. Hay muchísimas promesas a través de toda la palabra. Y todas las ha cumplido a través de toda la historia. Y eso también es bueno conocer la historia para ver todas las promesas que el Señor ha cumplido. Empezando porque dijo que iba a enviar a su Hijo para salvarnos, ¿cierto? Y lo hizo. Que iba a resucitar de entre los muertos y lo hizo. Que íbamos a tener una vida abundante y la tenemos. ¿Sí o no? Que nos va a volver por nosotros y nos va a llevar a esa tierra prometida, donde ya no habrá maldad, donde va a reinar Él. ¿Por qué vamos a dudar de eso? Dice que contiene la tentación para que no sobrepase nuestras fuerzas, entonces ¿por qué vamos a dudar? Entonces no podemos decir que fue mayor que nosotros. Como le decía, es fiel en darnos salidas a la tentación. Si Él lo dice que hay una salida, hay una salida. ¿Y para qué son las salidas? ¿Para salir? ¿Sí o no? Nos da fuerza para soportar y para que salir. Para eso son las salidas, para que salgamos. Uno no se puede ponerse a enfrentar la tentación, ¿cierto? Dice, cuando tengan una tentación, huyan por la salida que el Señor les muestre, con la fuerza que el Señor les da. Patitas para que me alcance, como dicen, ¿cierto? Huya. Ahorita vamos más adelante, de la idolatría, lo que usted se le tiene toda su atención en su mente. También hay una salida para eso. Dice, huya de la idolatría. ¿Sí o no? Estamos en un mundo de idolatría. Tenemos mucho dolor en el alma de ver a nuestros familiares inmersos en la idolatría. De todo tipo. Y la gente cree en unas cosas que digo, pero ¿cómo es posible si estas cosas nunca le han cumplido nada? Pero le creen. Viven esclavizados de eso. Pero los problemas que nosotros que nos creemos firmes también podemos caer en cosas que tampoco le satisfacen al Señor. Y eso es más peligroso. Y dice una advertencia.
El creyente que piensa que puede permanecer firme tal vez caiga, pero el creyente que huye será capaz de estar firme. Es paradójico, ¿no? Pero es la realidad. Es mejor huir para estar firme que no quedarse firme y perecer. ¿Me explico? Miremos lo que dice Santiago 1:12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Es una bendición cuando sabemos encontrar la salida, cuando Dios nos muestra la salida y agarramos por ahí y huimos de eso. Porque como digo, el que cae en la tentación muere. ¿Me explico? Por eso le digo, esa es una corona que no podemos arriesgarnos a perder. Es más peligroso que el coronavirus, insisto. Esos virus son más letales. Esa corona es la que no podemos arriesgarnos a perder. Y miremos Apocalipsis 3:10 al 11, otra corona. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, fíjese que aquí viene la palabra, constancia, ¿sí o no? Yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. ¿De qué está hablando el Señor aquí? De que cada día va a ser más difícil, la tentación va a ser más grande. El anticristo está en cualquier momento por hacer su aparición. Y va a ser algo muy atractivo para los ojos de las personas, en todos los aspectos. ¿Cierto? Ahorita es como lo que está pasando ahorita. Todo el mundo ya anda paranoico, con temores, que el mundo va a acabar por un virus que no ha matado sino unos cuantos. Pero si alguien da la cura milagrosa para eso, la gente va a hacer colas enteras para ir a comprar eso. ¿Sí o no? Y todos los cristianos y no cristianos se van a poner creyendo que eso les va a salvar de todo. Así va a ser el anticristo también. Va a traer la solución a los problemas de la humanidad. Y todo el mundo, en vez de confiar en Dios, de pronto terminan confiando en el primer aparecido. Y ese es el anticristo, porque el anticristo es astuto. Y si no está bien cimentado, no son constantes en lo que dice la palabra, muchos caerán. Yo me pregunto, y me preguntaba ahorita, de verdad aquí cuántos están firmes y constantes, comprometidos con la palabra y con la verdad del Señor, que no importan las amenazas, porque uno oye la noticia y todo el mundo temeroso, y dice, ¿por qué hay temor? ¿Por qué el pueblo cristiano está temeroso hoy en día? ¿Dónde está la fe? Todo el mundo sabe la palabra y que nos va a proteger el Señor y si nos morimos, ¿qué pasa? ¿Para dónde vamos? Vamos con el Señor. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Esa es la constancia? ¿Esa es la fe que tenemos? Que porque el otro cayó y pues el otro se fue a adorar a otro, pues entonces yo también puedo ir a ver qué me pasa. Eso es lo que mucha gente a veces opina. Pues se van a morir los dos. Se quedan sin la corona los dos. Uno dice, pero es que al funeralito le fue muy bien y a mucha gente, mira esa gente, esa iglesia ya le va muy bien en la vida, porque estamos viendo cantidad de casos de conocidos por ahí que han creído ahorita en la dianética y en las cosas de estas de coaching y superación personal y todas esas cosas, y han abandonado a su familia porque hay que pensar en el yo, y primero soy yo y el resto no me vale 5, entonces mi esposa la dejo, mis hijos lo dejo. Oye, cantidad de historias de eso. Y gente supuestamente que estaba con cierta cimentación y en la noche se volvieron locos. Pero eso les prometen 1000 cosas y la gente le cree a eso. En vez de imitar a la gente fiel en Dios, terminan imitando a los infieles. Eso les parece buenísima idea. Y toda esa gente se queda en el desierto.
como dice el Señor, estén atentos, estén alerta, no crean que porque están asistiendo cada 8 días, 1 hora y de pronto 45 minutos y no llegan a tiempo, pues, pero dice, con eso tengo suficiente. Esto es una cosa de todos los días, de estar ahí pegado al Señor. Día que se descuide, ese día le puede caer, ¿cierto? A mí me sorprende, como digo, la gente le tiene miedo a esto y entonces salgamos con tapabocas y todos los días y cuidado me suelto de ahí, cuidado me acerco. Ahorita todo el mundo. Y a la tentación, ¿quién toma prevenciones contra eso? ¿Qué tapaboca hay para eso? ¿Qué vacuna hay para eso? Porque el pueblo de Dios le teme a eso. Debería temer a esto. ¿O no? Estén alertas. Bien alertas a todo, que tose, cuidado, no sé qué. O sea, eso es lo que vive alerta el pueblo de Dios ahorita. Cuando a esto es lo que debería tener temor a Dios, de no estar mirando nada diferente a Él, de no estar creyendo en nada diferente a Él. Eso es lo serio, como le decía. No nos preocupemos por el coronavirus, preocupemos por obedecer al Señor.